vamos a ver la diferencia entre la sístole y diástole. Vamos a tener sístole auricular y ventricular y diástole auricular y ventricular. Entonces, vamos a poner, primero vamos a poner el corazón. Entonces, aquí está el corazón, aquí están las válvulas. Esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la aorta. Entonces, la sístole se refiere a contracción. Contracción. Y podemos tener contracción de la aurícula o contracción de los ventrículos. Eso es la sístole. La diástole va a ser relajación. Relajación. Y podemos tener relajación auricular y relajación ventricular. Eso es la diástole. Siempre que estamos diciendo sístole y diástole, si no especificamos si es auricular o ventricular, estamos hablando de sístole o diástole ventricular. Entonces, rápidamente repasamos el ciclo cardíaco, pero en lugar de decir contracción de la aurícula, contracción de los ventrículos, vamos a decir sístole y diástole. Entonces, la sangre regresa por las venas cavas. Aquí están las venas cavas. La sangre pasa de las venas cavas a la aurícula derecha. Luego se va a abrir la válvula tricúspide, esta de aquí. Esta es la válvula tricúspide. Entonces se abre la válvula tricúspide y la sangre va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y finalmente vamos a tener la tercera fase del llenado ventricular, que es la contracción de la aurícula. O sea, vamos a tener la sístole auricular. La última fase del llenado ventricular es la sístole auricular. Entonces viene la sístole auricular y ya, pasa la sangre aquí al ventrículo derecho. Se va a cerrar la válvula tricúspide. Se cierra la válvula tricúspide. Cuando se cierra la válvula tricúspide es porque se está contrayendo el ventrículo derecho. O sea, tenemos sístole ventricular. Entonces, primero vino la apertura de la válvula tricúspide, luego viene la sístole auricular, que es contracción auricular, luego viene la contracción del ventrículo derecho, o sea, luego viene la sístole ventricular, y se van a abrir las válvulas de aquí, las válvulas semilunares. Se abre la válvula pulmonar, pasa la sangre del ventrículo a la arteria pulmonar. La sangre de la arteria pulmonar pasa a través de los capilares pulmonares y regresa en forma de las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda. Entonces, ahora se abre la válvula mitral, pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y finalmente vamos a tener la tercera fase del llenado ventricular, que es contracción de la aurícula, o sea, sístole auricular. Viene la sístole auricular y pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y luego se va a cerrar la válvula mitral, o sea, viene la contracción del ventrículo izquierdo. La contracción del ventrículo izquierdo es la sístole ventricular. Entonces, de aquí, del ventrículo izquierdo, va a pasar la sangre a la aorta. Entonces, en lugar de decir contracción, dijimos sístole. Ahora vamos con la diástole. Entonces, cuando tenemos que los ventrículos están contrayendo, ahí las aurículas ya no están contraídas, ahí las aurículas ya están relajadas. Entonces, vamos otra vez. La sangre pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, cuando se abre la válvula tricúspide. Viene la sístole auricular, se contrae la aurícula y luego pasa más sangre al ventrículo derecho. Luego viene la sístole ventricular, se contrae el ventrículo derecho. Y cuando tenemos la sístole ventricular es cuando tenemos relajación de la aurícula. O sea, cuando tenemos la sístole ventricular tenemos la diástole auricular. Luego pasa la sangre a la arteria pulmonar, de aquí capilares pulmonares, venas pulmonares, aurícula izquierda. La sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo cuando se abre la válvula mitral. Viene la contracción, o sea, la sístole auricular, pasa más sangre al ventrículo izquierdo y viene la contracción del ventrículo izquierdo, o sea, sístole ventricular. Pero cuando tenemos sístole ventricular, tenemos relajación de la aurícula. O sea, tenemos sístole ventricular y tenemos diástole auricular. Y así la sangre pasa a la aorta. Lo que pasa en el corazón derecho pasa al mismo tiempo que en el corazón izquierdo. Solo que aquí voy primero de un lado y luego voy del otro lado. O sea, cuando tenemos sístole auricular, las dos aurículas se contraen. Pasa la sangre a los ventrículos. Luego se contraen los dos ventrículos, o sea, sístole ventricular, y entonces las aurículas se relajan. Y ya, pasa la sangre a las arterias, regresa la sangre, otra vez sangre en las aurículas, se contraen las aurículas, pasa la sangre a los ventrículos. Se contraen los ventrículos, o sea, sístole ventricular y diástole auricular. Pasa la sangre a las arterias y finalmente se van a relajar los ventrículos, o sea, diástole ventricular. Entonces, ahora vamos a escribirlo.
Entonces dijimos, primero viene la sístole auricular, que es la contracción auricular. Luego, ya una vez que la sangre pasa a los ventrículos, viene la sístole ventricular, que es la contracción de los ventrículos. Pero cuando estamos contrayendo los ventrículos, las aurículas se están relajando. O sea, cuando tenemos sístole ventricular, también tenemos diástole auricular. Y se siguen contrayendo los ventrículos, pasa la sangre a las arterias, y ya una vez que pasa la sangre a las arterias, tenemos relajación de los ventrículos, o sea, diástole ventricular. Y otra vez la sangre pasa a la aurícula derecha, se van a contraer, o sea, sístole auricular, pasa la sangre a los ventrículos y vamos a tener sístole ventricular, contracción ventricular. Cuando viene la contracción ventricular, viene la relajación de las aurículas. Sigue pasando la sangre a través de las arterias y finalmente se van a relajar los ventrículos, o sea, diástole ventricular. Entonces tenemos primero sístole auricular, que es contracción de las aurículas, luego tenemos sístole ventricular, que es al mismo tiempo de la diástole auricular, cuando se están relajando las aurículas, y luego tenemos diástole ventricular, que es cuando ya se están relajando los ventrículos. Entonces, si no especificamos la sístole ni la diástole, vamos a referirnos a los ventrículos. Entonces, sístole decimos que es contracción ventricular, diástole decimos que es relajación ventricular, a menos que especifiquemos que estamos hablando de las aurículas. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.